hay ciertas cláusulas que hay dentro del acuerdo que ha negociado el equipo económico con la gente, el equipo técnico del Fondo Monetario. Y bueno, vamos a hablar como cada viernes con Roberto Cuchetti, economista de Portfolio, para un poco analizar todo este panorama. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buen día. Natalia y Antonio te saludan. Hola Roberto, buen día. Buen día, Natalia, Antonio, ¿cómo están? ¿Bien? Muy bien. Bien, muy bien. Acá expectantes ante toda esta situación. Por un lado, lo que está pasando a nivel internacional y por otro lado, en particular la Argentina con el acuerdo con el fondo, la inflación de marzo. Arranquemos por alguna de las cosas. Propongo ir por lo más importante para nosotros, que es lo del acuerdo con el fondo. Se dice que hoy a las 19 estaría firmado y que hay ciertas cláusulas que me parece que al equipo económico van a tratar de disfrazarlas un poquito porque hay como podemos llamarlo así, una devaluación encubierta ahí del 5%. Bueno, ahí con el tema de eso, lo que se está especulando, ¿sí? Y hasta ahora el gobierno, digamos, no confirmó ni desestimó, Ujú. es eh, que el dólar pueda tener un margen de fluctuación un poco más grande. Ujú. Ese margen de fluctuación un poco más grande podría derivar en una devaluación, ¿sí? Ujú. Un poco más grande. ¿Esto qué quiere decir? Eh, Se habla mucho de un esquema de bandas de flotación. Empezó a surgir primero se analizaba con lo que fue ese experimento en el año 2018, en donde las bandas de flotación eran un 30%, Sí. con lo cual 30% en Argentina la inflación puede volar por el aire. Ujú. Eh, entonces ahora se empezó a hablar de una banda de flotación más chica, en torno al 5%. ¿Sí? Eso es lo que también deja algunas señales de alarma para los dos lados, ¿sí? Si se aprueba eso, podríamos ver seguramente un deslizamiento del tipo de cambio que no implicaría una salida del cepo. Si estamos hablando en torno a una devaluación del 5%, si bien creemos que pegaría bastante en la inflación, en el tema de mercado financiero ya se viene trabajando inclusive con números de devaluación más altos, Ujú. con lo cual por ese lado no vemos tanto ruido, ¿sí? Sí pensamos que no va a haber una quita de cepo, si esa quita de cepo va a implicar devaluaciones superiores, eh, y ahí lo que nosotros también miramos con mucho cuidado es, ojo, porque yo tengo el MEP hoy con una brecha del 20% aproximadamente, ¿sí? Sí. Un poco más, algunos días, está ahí, pero está como de piso hoy en día la brecha en el 20%. Ujú. Si el acuerdo es muy positivo y aunque permita un deslizamiento del tipo de cambio, cuidado porque el dólar MEP se nos ha transformado en un precio un poco caro, ¿sí? Ujú. Sin lugar a dudas van a haber otras cosas que están más baratas, como puede ser, no sé, si me ocurre quizás un automóvil, una maquinaria, algo relacionado con la inflación, como puede ser la comida, como puede ser los servicios o Sí. los combustibles. Eh, Sin lugar a dudas, esos serían precios que van corriendo por atrás, y hoy el MEP iría corriendo bastante por adelante, así que ahí un poco de cuidado con eso, porque creemos que ya los niveles de brechas están bastante exigidos para el Ujú. faltante de pesos que hay. Pero bueno, sí, esa sería una de las trabas ahí, o de los puntos un poco más conflictivos. De hecho, en alguna conferencia de prensa, Caputo habló que un acuerdo con el fondo no iba a implicar cambios drásticos en la política monetaria, lo que quería decir que podía haber algunos. Ujú. Nosotros seguimos pensando que el gobierno sigue firme en su postura de que no haya. Ahora, bueno, en este Ujú. contexto internacional puede que asuma algún riesgo que para Claro. nosotros es relativamente bajo, Claro, ¿sí? nada, conociendo esta información, digo, entonces, no sé, algunos empresarios a lo mejor tendrían alguna información calificada y por eso venían incrementando los precios todo este tiempo. Pues si no, o sea, con el tema de los Sí, yo creo servicios, que la excusa de los servicios, qué sé yo, no me parecía suficiente para incrementar los precios en febrero y marzo como lo hicieron. sí, bueno, también en algunos casos de automóviles también, Sí.
tuvieron subas significativas cercanas al 10%. No sé si ha habido información así como anticipada, privilegiada, ¿no? Lo que sí creemos que ha habido mucha especulación. Esta especulación tiene que terminar de confirmarse. Si el acuerdo no incluye esas cláusulas, muchos precios van a tener que retrotraerse. Y ya explico un poco por qué. Y quizás algunos otros precios que han subido un poco por encima, ¿sí? Si el escenario fuera un 5% de un posible deslizamiento, ¿sí? Por dos motivos. Uno, hay que terminar de ver ahí algo que, según trascendidos, es lo que está generando un poco de ruido sobre el desembolso inicial, ¿sí? El desembolso inicial es clave porque en los próximos 2 años Argentina tiene que devolverle al fondo aproximadamente unos 2.000 millones. Si estamos hablando de 20.000 millones en este programa, que seguramente va a tener algunas otras condiciones macroeconómicas, como que se mantenga el superávit fiscal, que haya una balanza positiva, que se vaya desmantelando el cepo, ¿sí? Porque tenemos 4 años de gracia con respecto a este nuevo programa. Estamos hablando que si el desembolso inicial es el 80%, perdón, el 40%, estamos hablando de 8.000 millones de dólares. O sea que el gobierno tendría una buena capacidad de fuego, ¿sí? Para mantener el dólar en lo que se fije en este nuevo programa, ya sea con el crawling del 1 o con una banda de deslizamiento del 5%, más o menos, ¿sí? Entonces, si ese es el escenario de un 5% más o menos, el Banco Central tiene una buena capacidad de fuego para intervenir. Y ahí es donde vemos cuidado con el dólar MEP y cuidado con algunos precios que han quedado adelantados por encima del 10% del 5% posible, porque también lo notamos y lo hablamos con muchos clientes empresarios, ¿sí? Que te dicen, es impresionante la falta de pesos que hay en el mercado, ¿sí? Entonces hay una escasez de pesos, la tasa de interés para financiarse en las empresas y también para invertir ha subido mucho, ¿sí? Ha subido quizás a niveles un poco exacerbados. Estamos hablando que tasas anuales en instrumentos a menos de 12 meses están en el 50% y quizás un poquitito más. Eso habla de inflaciones del 3,7, que hoy por hoy no lo vemos en el escenario, pero el faltante de pesos como para seguir fogoneando una corrida es notable, ¿sí? Entonces hay con mucha precaución ya en estos niveles y en un acuerdo positivo con el fondo, aunque incluya algunas cláusulas que pueden ser, entre comillas, negativas, ¿sí? Porque también estaría poniendo un techo al precio de algunos bienes que, como el dólar, han subido a nuestro criterio un poco de más. Roberto, vamos a ir fluctuando acá, como la economía, ¿viste? Vamos a ir de un lado para el otro, porque ahora se viene este señor que es Scott Bessent, que es una visita que con bombos y platillos se viene anunciando, muy importante para la Argentina, bueno, donde se va a juntar con, bueno, el gobierno, sector privado, para ir un poco blanqueando este apoyo que ya sabemos de los Estados Unidos a todo este tipo de reformas que bien estás desarrollando. ¿Cuál es lo positivo y si hay negativo, cuál es lo de esta visita? ¿Con qué se viene? Porque me imagino que una persona súper, hiper ocupada con cuestiones mundiales que están pasando de arancelarias entre los Estados Unidos y China, por ejemplo, y se va a tomar su tiempo para venir para acá. Bueno, a nosotros nos sorprendió mucho, ¿sí? Aparte, él también lo anunció a través de un comunicado de prensa y también a través de su cuenta en Twitter, en X. La verdad que nos sorprendió mucho. Es el hombre fuerte de la política económica norteamericana. Saquemos al presidente del Banco Central norteamericano, de la Fed, John Powell. Este es el número 1 de la economía, ¿sí? Con lo cual, en este momento y con este grado de incertidumbre a nivel global que hay, que venga y nos visite es un hecho de un muy fuerte apoyo de Estados Unidos hacia la Argentina. Es una clara señal de que no quiere una inestabilidad económica y posteriormente política en este país. La verdad que a nosotros nos sorprendió mucho. Nosotros estamos en una guerra arancelaria, en una guerra comercial declarada. Necesitamos muy fuerte el apoyo de Estados Unidos, sobre todo para esta
recapitalización del Banco Central que nos dé un poco de estabilidad cambiaria e inflacionaria, pero también tenemos un socio comercial, dos socios comerciales bastante importantes, como son China y Brasil. China enfrentado directamente en esta guerra con Estados Unidos, Brasil en una postura más intermedia, pero quizás un poquito más volcado hacia China, pero es nuestro socio comercial más importante, el líder del Mercosur, con lo cual la posición argentina tampoco es tan fácil y hay que hacer un poco de equilibrios, intentando quedar bien un poco con las dos partes. Un poco la parte que vos decís, Natalia, cuál podría ser interpretada mala, que se ha visto por el lado de China como una clara señal, sí, claro. a alinearse detrás de Estados Unidos. Yo creo que la mayoría de los países están intentando quedar en el medio de eso. Vamos a ver cómo se termina dilucidando eso. Ese podría ser la parte más débil, pero por lo otro como una señal económica ¿Libre comercio sí o no? fuerte. ¿Libre comercio sí o no? Yo iría por un libre comercio. Acá Uh-huh. América Latina tuvo una bala de plata hacia el año 2005-2006 con el famoso ALCA, cuando hubo una reunión acá en Argentina y el presidente George Bush, hijo, fue bastante maltratado en público. A partir de ahí Estados Unidos dejó de mirar a América Latina como un centro importante y pasó a ser un parte tercero bastante secundario. Después la agenda internacional lo llevó hacia otros lados. Y cuando uno mira el mapa de los aranceles y ve cómo Trump trató a América Latina, ¿sí? A pesar de que tiene líderes bastante opositores como Petro, Lula y Sheinbaum en México, uno ve que lo trató bastante bien. O sea, uno ve como que para Estados Unidos América Latina puede ser un lugar, un socio comercial, un socio para localizar inversiones y un socio para interactuar. A mí particularmente, es una opinión personal, me gustaría un tratado de libre comercio con Estados Unidos, me gustaría también quizá un tratado de libre comercio con China. Creo que Argentina tiene mucho margen para abrir su economía. Somos una economía muy cerrada, muy rudimentaria, muy chica, una economía muy basada hacia adentro de un mercado de 45 millones de habitantes, en donde buena parte está por debajo de la línea de la pobreza. Bien. Bueno, veremos qué sucede hoy. La inflación que puede anunciar el INDEC hoy está entre el 2,6 y 3%. ¿Cómo lo ves? Sí, nosotros lo vemos sí con un piso de 2,6 y un techo de 2,9, 3, podremos decirlo. La situamos ahí. Han habido algunos efectos, como vos decías, Antonio, de podemos decirlo, cobertura o especulación con respecto al tipo de cambio que ha hecho que suban el precio de servicios y de bienes. También hubieron factores internacionales, ¿sí? Como el precio de la carne, que en marzo fue bastante marcado. Febrero y marzo fueron meses difíciles, fundamentalmente marzo. Así que, bueno, lo que seguimos esperando es esta inflación en torno al 2%, mantenerse quizás hasta el mes de mayo, ¿sí? Si no tenemos ningún cambio dramático, aunque ya lo hemos tenido. Siempre decimos, si no pasara nada, un cisne negro, y pasó. Pero bueno, hay que terminar de ver cómo termina de afectar esto de los aranceles. Pero sí, la vemos en ese rango, y en el rango de 2 hoy por hoy, quizás hasta el mes de mayo seguro. Va a ser un fin de semana caliente ¿no? Porque a partir del conocimiento del acuerdo del fondo, el gobierno va a tener que tomar decisiones en cuanto a la política económica, y esperamos que tome las decisiones correctas, porque como que nada, depende de eso mucho cómo pueda reaccionar todo el lunes próximo. Sí, sin lugar a dudas, para nosotros también es bueno despejar la incertidumbre. Los mercados ya tienen precios bastante castigados, a nosotros nos empieza a gustar, sin lugar a dudas, es un ámbito de riesgo, pero despejar la incertidumbre yo creo que sería bueno, sobre todo ahora quizás más para bajarlo a la economía real. ¿Sí? La economía de activos financieros ya demostró un empeoramiento, ¿sí?
y hay que ver si termina siendo tan malo como están marcando los precios. Nosotros creemos que el gobierno, en términos generales, está bastante bien encaminado. Esta situación puntual de los aranceles en otro contexto hubiese sido bastante grave. Lo hubiésemos pasado, bastante mal. Este escenario de superávit, fiscal, comercial, sin lugar a dudas nos ha hecho transitar un periodo en donde no hemos estado peor que otras economías, que hubiese sido lo más razonable, y quizás en algunos aspectos hemos estado en un desempeño un poquito mejor. Bien, te llevo otra cosa. Estuve chusmeando un poquito la página de ustedes. Están alentando a la gente con el dólar MEP a pagar la tarjeta, diferencias entre el dólar tarjeta, el dólar MEP. Contanos un poquito, y para que la gente vaya a la página de ustedes y se informe de todas estas posibilidades. Bueno, sí, correcto. A ver, ¿qué es lo que por ahí está pasando mucho? Que cuando uno hizo un consumo en el exterior por viaje o compró algo en el exterior, después tiene que pagar ese resumen. Si uno no lo paga con los dólares, ese resumen se especifica y empiezan a caer los gastos de las impositivos, como las retenciones impositivas, y ese número termina quedando por encima de los valores de dólar MEP. Entonces, uno lo que puede hacer es directamente comprar los dólares MEP, completamente legal, es importante para no tener problemas, y con esos dólares utilizarlos para el pago de la tarjeta. Es financieramente un dólar más barato que dejarlo pasar, porque a lo mejor la gente no tiene los dólares y no se puede subir a ese pago de dólares negros, pero después termina siendo bastante costoso pagarlo en pesos, ni hablar si dejamos la tarjeta en pesos sin pagar, porque la tasa que están cobrando las tarjetas de crédito es bastante exorbitante, y bueno, también de paso otra recomendación, intentar no dejar saldos pendientes en pesos de la tarjeta, porque bueno, es bastante grave. Entonces ahí, con una simple operatoria de MEP, obtenemos ese beneficio financiero de pagarlo con dólares y no de por pesos. Bien. Roberto, cualquier cosa nos vamos a estar comunicando, tal vez antes del viernes, según cómo se mueva todo, para seguir monitoreando de cerca la situación. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Muy buen fin de semana. Gracias. Adiós, hasta luego. Está Roberto Cuchetti, economista de Portfolio.